buenas noches. Bienvenidos a Mesa de Opinión. Por estos días de reflexión, de paz, de tranquilidad, bueno, que ojalá la paz sea real y que ojalá la tengamos el año entrante, pero en todo caso estos días deben ser de mucha reflexión, como ojalá lo fueran todos los días en la vida de este país. Digo eso para decir que dentro de esas reflexiones, una de las que no nos ocupamos lo suficiente es el tema educativo. De la educación parte todo. Por eso, mi invitado hoy es el señor presidente de la Universidad Autónoma de Colombia, Eduardo Hoyos. Eduardo Hoyos es administrador, con maestría, con una gran experiencia, como profesor, que es una de las actividades más importantes a las cuales se puede dedicar un ser humano. Presidente, bienvenido a Mesa de Opinión. Muchas gracias, doctor Ricaurte. Un placer realmente estar acá. Extiendo ese saludo y ese sentimiento de paz y de armonía precisamente en esta época que debe servir para unirnos de una forma real, para compenetrarnos y soñar con una mejor Colombia, que ese es el quehacer que hacemos cotidianamente y pues por supuesto desde la universidad y todas las actividades, tanto profesionales como también familiares y personales. Le repito lo que le dije antes de empezar nuestra grabación, nuestro programa. Está muy joven. Muchas gracias. Para ser cumplido. Para ser presidente de una universidad. ¿Qué hace el presidente de la Universidad Autónoma de Colombia en esencia, lo fundamental? Claro, el presidente es un director ejecutivo, es decir, tiene que dirigir, coordinar todas las actividades relacionadas, por supuesto, con lo sustantivo de la universidad, que es la academia, en sus tres funciones, que son la investigación, la docencia, por supuesto, la extensión y la proyección social. Y además, velar porque la organización sea viable. Esto tiene que ver con el tema financiero, administrativo y, por supuesto, tener la capacidad no solo de sobrevivir, sino de ser exitosa y competitiva como una propuesta pertinente para la sociedad en un ámbito no solo local, sino internacional. A propósito de que la educación, las universidades colombianas no solo compiten en el ámbito de ciudad, de región, de país, sino con todo el mundo, precisamente por el advenimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Está la autónoma y en general la educación colombiana conectada realmente con las principales necesidades del país? Qué buena pregunta. Ese es un debate que se ha dado por muchos años. ¿Qué percibo yo? Y es una opinión muy personal. Pienso que poco a poco, más por un despertar de conciencia por parte de las universidades que tienen que ser pertinentes, que tiene que haber respuestas a las necesidades de nuevos profesionales y por supuesto del sector real, productivo, social, en fin, todos los ámbitos donde se requieren profesionales. Pero falta mucho camino por recorrer y ese es el reto que tenemos precisamente los presidentes en algunas universidades, los rectores. Eso se logra a través de un contacto permanente. Yo he sido una adalid de la actividad de la extensión y la proyección social porque considero que la retroalimentación de la sociedad precisamente, desde el punto de vista de comunidad, desde el punto de vista social en un ámbito de Estado y también precisamente el sector empresarial, son quienes realmente nos dan esa retroalimentación pertinente para ver qué necesidades, qué problemas hay que solucionar y cuáles son los futuros escenarios que se vislumbran en cualquier país, cualquier región. Entre las prioridades que encuentro yo de la educación, me parece que se debe educar ante todo para la vida, ante todo para el trabajo y para la democracia. Empecemos por el primero. Estamos educando en Colombia para la vida, por ejemplo, en este proceso de paz que ojalá finalmente pueda salir adelante y el año que viene sea de implementación, ojalá, de ese acuerdo. ¿Se han conectado las universidades realmente a ese proceso para que se haga la pedagogía que de pronto no se hizo a tiempo? La pedagogía sobre la paz, todos los elementos que tienen que ver con esta transición de posconflicto, lo denominaría yo más exactamente. Ojalá que lleguemos
aunque la paz no es un fin, es un camino, pero sí es una condición que no hemos alcanzado todavía. Este proceso de posconflicto ha requerido de las universidades una demanda supremamente grande, una responsabilidad que tenemos, y precisamente guardar ese equilibrio entre lo que se habla del mercantilismo profesional o la empleabilidad que puedan tener los profesionales y formar simultáneamente buenos ciudadanos, pues es el reto que tenemos, es precisamente ese reto. ¿Cómo fortalecemos esos valores, esa ética? ¿Cómo formamos ciudadanos de verdad pertinentes que a través de su competencia profesional puedan aportarle a este proceso de posconflicto? Las universidades han hecho cosas interesantes, participamos inclusive en la Universidad Autónoma, fuimos de los grandes aladies, fuimos los primeros tal vez que incursionamos en el tema cuando las negociaciones de La Habana se estaban dando, aunque creo que nos hemos quedado cortos, sí, participamos. Como buenos colombianos nos encanta el debate ideológico, político, somos un país prolífico en las ideas, ahora tenemos un reto más grande. ¿Cuál es la arquitectura social que vamos a generar, a construir para que estos asentamientos víctimas, victimarios en todas las regiones del país se desarrollen realmente? Porque es que el problema de la estabilidad, no hablemos de paz, sino de la estabilidad social y de las posibilidades de desarrollo, tienen que darse cuando hay unas condiciones donde las personas puedan desarrollarse y vivir dignamente. De otra forma no va a haber nunca paz. ¿La Autónoma tiene seccionales en algunos sitios del país? Nosotros tenemos una seccional en el Magdalena, en Santa Marta concretamente, y lo que hizo la universidad realmente en los años 80, 90, inclusive parte del principio de este siglo, fue darle la oportunidad, porque sus principios fundacionales se fundamentaban precisamente en darle la posibilidad a personas con pocos recursos de estudiar en una universidad privada con alta calidad. Es decir, las personas que por la falta de oferta en el sector público, en la universidad pública, no podían acceder, o por los costos de la universidad privada, pues pudieran estudiar en la universidad. Entonces nosotros somos la universidad que damos más becas todavía hoy en día. Más del 10% de nuestros estudiantes están becados totalmente, en un 100%. Entonces, eso no lo tiene ninguna universidad en Colombia. Yo he retado muchas veces a los evaluadores que ocasionalmente llegan por parte del Ministerio de Educación a que sumen las 5 universidades más grandes el número de becas que otorgan y no nos llegan a nosotros siendo una universidad mediana. ¿Qué quiero decir con esto? Que le hemos dado la posibilidad a la provincia, le hemos dado la posibilidad a las regiones de formar, de tener profesionales, pero sí, tenemos un reto también precisamente en esa regionalización. Uno de los planes para nosotros es precisamente hacer ahora las universidades deben ir a donde están los estudiantes o los potenciales estudiantes y no al contrario como era en las décadas anteriores. Dentro de ese planteamiento que es excelente, ¿no le parece que una idea muy buena en su universidad, en la Autónoma y ojalá en todas las universidades del país, que cada universidad formara unos pedagogos de paz dentro de los cuales hubiera profesores y estudiantes que llegaran a los barrios y a las veredas de Colombia, porque eso permitiría intentar, no es fácil, cambiar esta cultura violenta que tenemos por una cultura de paz y de convivencia? Esa es una magnífica propuesta. Para lograr eso es absolutamente necesario generar alianzas estratégicas. Estamos en ese programa, con grupos, inclusive comunidades religiosas, hemos ya consolidado algunos convenios donde se van a desarrollar en las regiones precisamente donde estas comunidades tienen presencia, pues a través de un tema que es el tema de labor social, aunque tiene una connotación religiosa, pero nos hemos apegado o hemos hecho esa alianza para poder contribuir de una manera más académica, si se quiere, pero más pedagógica. Académico suena como muy pretencioso, de una manera más directa con las personas para que puedan realmente empezar a apropiarse de lo que es una concepción de paz, que parte precisamente de poder convivir en la cotidianidad. A veces hablamos de la paz como un concepto supremamente ambiguo, lejano, y resulta que la paz hay que desarrollarla inclusive a partir del interior, mi querido doctor Ricaurte. Nosotros dentro de esos componentes le estamos dando cada vez mayor importancia al desarrollo de competencias blandas,
Competencias blandas precisamente tienen que ver con el desarrollo de la persona y eso conlleva, por ejemplo, al liderazgo, a la motivación, a la resiliencia, a la aceptación de la diferencia. Todas esas características que puede desarrollar una persona, pues van a conllevar precisamente a generar un ambiente mucho más armónico en comunidad. Esa es una de las aristas, por supuesto que está digamos, todo el marco normativo, las normas de convivencia, en fin, y la otra parte que considero que es fundamental es la parte empresarial, la parte productiva, porque a veces se habla de sustitución de cultivos ilícitos, bueno, todas estas problemáticas, minería ilegal, y se habla de sustituciones, pero realmente no hay ninguna posibilidad para que esos procesos sean sustentables o sostenibles. Entonces sí es requerimiento de que todos los actores del Estado, de la sociedad, se involucren. Me preguntabas con respecto al papel de las universidades, considero que hay un eje que es importantísimo desarrollar, que es el de la internacionalización. Las universidades cada vez son más conscientes de que hay que generar esa capilaridad, esa conectividad entre las universidades. La semana pasada precisamente estuve en Lima, donde estamos consolidando una red de 7 universidades de 5 países latinoamericanos para aunar esfuerzos en temas de investigación significativa y práctica. Y uno de los temas que estamos abordando es precisamente el de la paz, el de la resolución de conflictos, el del género, de los derechos de género, en fin, todos estos aspectos para lograr varias cosas. Uno, tenemos problemas, denominadores comunes. Dos, vamos a tener la posibilidad de algo que es importantísimo, de generar fuentes de financiación externas que de otra manera sería imposible. No podemos depender del Estado, del gobierno de turno para generar un proceso de paz que sea sistemático y sostenible. Tenemos que involucrar actores, tenemos que internacionalizar estas problemáticas, porque la problemática de Colombia es ambiental, la problemática de Colombia hemos sido más víctimas, como lo sabemos, que verdaderos actores de ese problema del narcotráfico. En fin, tenemos una cantidad de problemas sociales, el de la trata de blancas, todo este tipo de cosas que tienen que abordarse de una manera global. Las fronteras, a propósito de la globalización, pues no deben existir para las cosas que sí requieren soluciones de fondo, donde todo el mundo se alinee en la búsqueda de esos problemas y esas soluciones. ¿Y está conectada la educación colombiana y la educación en la autónoma con el trabajo productivo? Se me ocurre que esa teoría que se recibe en los claustros sí se está haciendo que el estudiante, a medida que va recibiendo la teoría, vaya adquiriendo la práctica que le hace entender más fácil la teoría. Ese es parte del cambio metodológico, pedagógico, del enfoque de la propuesta disciplinar de cualquier programa. Cada vez estamos viendo, nosotros tenemos tenemos un centro de gestión y desarrollo empresarial, cada vez involucramos más a los estudiantes con las empresas, por supuesto que buscamos los nichos de mercado acordes a la propuesta que es la Universidad Autónoma, y hemos encontrado que es la única forma de que los estudiantes empiecen a formarse como empresarios. O sea, primero, viviendo problemáticas, asesorando, pues por supuesto en compañía de docentes, en la práctica, negocios, empresas, y esas experiencias, además de otros factores que tienen que ver con fomentar emprendimientos, pues van a generar personas que van a ser por lo menos autosostenibles, que si no van a ser generadores de empleo, por lo menos van a ser autosostenibles en lo que ya es una tendencia. Empleo ya no hay, pero sí hay servicios profesionales y por supuesto algunos llegarán a consolidar emprendimientos que se volverán empresas. Frente a tantos problemas de la política como la corrupción, como la politiquería, los jóvenes por regla general ven a los políticos como animales raros, como parásitos de la sociedad. Supongo que eso se corregiría con una educación para la participación democrática. Después de una pausa, ya regresamos aquí a Mesa de Opinión.
Regresamos a Mesa de Opinión. Me encuentro con Eduardo Hoyos, presidente de la Universidad Autónoma de Colombia. Y había dejado planteado antes de la pausa una inquietud. Y es que, mire, los jóvenes, y no solamente los jóvenes, pero principalmente los jóvenes, ven a los políticos como parásitos, como gente que en vez de causarle beneficio a la sociedad, le causan mal, cosa que no es así, porque todas las actividades que uno realiza, hay buenos y malos, y yo creo que los buenos son la mayoría, pero decía que eso se debe resolver a través de una educación para la participación, para la democracia, que creo que no se da lo suficientemente, que no se da en la medida en que se requiere. Su opinión. No, totalmente de acuerdo. A ver, nosotros en la Universidad Autónoma sí somos una singularidad, ya que desde el punto de vista político casi que nos excedemos en la participación. Sí. Todos los ejercicios, las representaciones estudiantiles, sobre todo hablando precisamente del tema de los jóvenes en formación, tienen sus propias elecciones y su propia representación, inclusive en la asamblea, que es el máximo órgano, la máxima autoridad. Yo soy el resultado de eso, el apoyo. Yo soy un presidente disruptivo en el sentido que soy el primer presidente de segunda generación, de ahí que lo relativamente joven, y fui elegido fundamentalmente por los estudiantes, que vieron una posibilidad diferente. Entonces, sí, efectivamente hay mucha desconfianza con la clase política, quizás hasta bien ganada, porque algunos de los políticos no han sido capaces de asumir esa responsabilidad histórica que se le ha delegado por parte de los sufragantes, del pueblo, fundamentalmente, pero yo creo que eso es un ejercicio. Es que también a veces somos duros con Colombia. Colombia, sí, tenemos problemas de corrupción, todos los países los tienen, no quiero decir que mal de muchos, consuelo de bobos, pero creo que Colombia no es la misma de hace 20 años, mucho menos que la de hace 30 años, yo diría que no es la misma de hace 10 años, a pesar de todos esos traspiés, de todas esas complejidades que somos un caso de estudio perfecto para cualquier área disciplinar del mundo, somos un laboratorio perfecto porque tenemos, creo que todos los problemas hemos sido capaces, y los políticos han sido supremamente importantes en ese desarrollo. El marco normativo colombiano es de colocarlo casi a la altura de cualquier otro del mundo, de cualquier país desarrollado. Ya de pronto estamos fallando en la implementación. El problema de Colombia no es solo en leyes, que son las que hacen precisamente el legislativo, a veces es problema de ejecución. Porque aquí somos muy buenos para decir discursos, para hacer unos programas, pero del dicho al hecho, como dice la gente, hay mucho trecho. Así es. Ejecutamos muy poco en relación con lo que proponemos. Eso es cierto. Eso me da pie para pasar a un tema que me parece, presidente, de la mayor importancia, el tema de la investigación. La investigación es la base del conocimiento, indudablemente. Hay mucha deficiencia en materia de investigación, hace falta mucho. ¿Cómo está la Autónoma en ese campo y cómo ve el resto? Bueno, la Autónoma, nosotros tenemos 17 grupos de investigación. Digamos que para el tamaño de nuestra universidad es un grupo interesante, 17 sí. Grupos reconocidos ante Conciencias. Sí. Tenemos 2 grupos en A, tenemos varios en C, no recuerdo el número exacto, pero bueno, sumamos 17 grupos entre C y A en todas nuestras áreas disciplinares, ingenierías, derecho, ciencias humanas y por supuesto ciencias económicas y administrativas. El reto pues no es tanto aumentar el grupo, o sea, hay digamos que dos características, no diría yo que en la Autónoma, en Colombia y en Latinoamérica. Una es que nuestra idiosincrasia, nuestra cultura no es muy dada al enfoque. Nosotros podemos en una conversación, inclusive aquí podemos arreglar el mundo, cuando la pregunta es sobre un tema específico y somos muy prolíficos en el pensamiento. Pues por eso es el realismo mágico, todo este tipo de cosas. Somos fantasiosos, imaginativos, recursivos, ricos en la expresión. Eso es un valor muy importante, pero a veces la investigación requiere enfoque, disciplina de estar dentro de un marco de un tema muy específico
y ese es parte, digamos que desde el punto de vista cultural, es el desafío que tenemos ante nosotros. Por otro lado, la investigación requiere mucho dinero. Hay varios tipos de investigación. Entonces, digamos, en ese ir y venir de los avatares propios de las políticas, de los diferentes gobiernos, de la política de Estado, que nunca hemos llegado hasta allá, pero que debería ser la aproximación, pues estamos empezando a ser conscientes de que es importante la investigación que tenga relevancia social. Claro, la investigación básica es muy importante, pero es una investigación absolutamente costosa. O sea, estudiar los fotones, por ejemplo, pues requiere miles de millones de dólares en temas de física y todo eso. Pues de pronto con la alianza sí eso podemos participar, pero desarrollar apuestas en temas de investigación deben ser enfocadas a realidades y posibilidades de nuestro país. O sea, creo que tenemos una deuda, ahí sí diría yo que los diferentes gobiernos, los partidos, la clase política, pero sobre todo los tecnócratas del Estado, que es realmente tener claro en qué podemos ser competitivos, cuáles son realmente nuestras capacidades para poder competir con cualquiera en la arena internacional. Y una vez definamos eso, debemos enfocar ahí sí los esfuerzos de investigación y todo eso para desarrollar. Pues eso no es nada nuevo, eso es lo que hicieron para no ir en la historia muy atrás, los NICs hicieron eso, los nuevos países industrializados, los tigres asiáticos, eso es lo que han hecho. O sea, en 50 años, 60 años lo que hicieron fue definir cuáles eran sus fortalezas y abrirse, la famosa apertura. Combinar los planes de gobierno que tenemos aquí, que debieran ser planes de Estado, con los planes universitarios, vale decir que el plan sea en conjunto de todos, claro. Para aplicar esas prioridades y que no ande el Estado por un lado y las universidades y los colegios por otro. Tienes toda la razón. Hay unos teóricos que hablan del sábado, por ejemplo, habla del triángulo virtuoso entre la sociedad civil, el Estado, las universidades y el sector productivo. Sí. Tiene que haber una comunicación y Colombia se ha caracterizado por ser un país muy funcional, no un país conectado. Las regiones están atomizadas, los esfuerzos son muy regionales, son muy atomizados, insisto, y sobre todo también las políticas, la continuidad. A propósito del tema político, los partidos hay que fortalecerlos. Suena rarísimo, la gente dice, no, los políticos, pero más por una percepción emocional, y eso genera un problema estructural que es por un lado, el no desarrollo o la no consolidación de políticas. Aquí no hay una política de ciencia y tecnología, no hay una política de industria, no hay una política de educación clara. Y país que no se industrializa no se desarrolla. Ni que no se educa, ni que no investigue. Entonces son las tres, digamos que son tres políticas que necesariamente tendremos que llegar en algún momento a desarrollar, y no solo eso, sino a conjugar para precisamente empezar a desarrollar un capital humano y un capital social que nos permita ser realmente competitivos y pasar a un estadio de desarrollo diferente, entrar a la parte superior del tercer mundo, no sé, o al segundo mundo, pero tenemos todo ese desafío. Dentro de ese marco, ¿qué tanta proyección social hace la Autónoma? ¿Qué tanta proyección social se está haciendo en las universidades? Porque eso permitiría conectar las prioridades del país en un país donde infortunadamente la regla general es que cada cual anda por su lado. Muy bien, excelente pregunta. A ver, el tema más importante, y lo ubicaron para no hablar de otras culturas, sí. El manifiesto de Córdoba hace precisamente 101 años, que era precisamente en Córdoba, Argentina, una protesta social de una envergadura muy grande que hablaba del tema de proyección social. Las universidades se han creado para generar proyección social, es decir, inclusión en la posibilidad de apropiarse de conocimiento. Antiguamente las universidades eran clubes elitistas, solo las clases privilegiadas tenían acceso. El manifiesto de Córdoba, digamos que rompió ese paradigma, ese círculo cerrado,
y dio la posibilidad de que más personas, que los estados empezaran a concientizar de la necesidad de incluir a todos los sectores, todas las clases sociales, a la educación. La Universidad Autónoma fue basada y fundamentada en ese principio, en el de la proyección social, entendiendo la proyección social como la necesidad que hay latente de estar incrustados como universidad en todas sus funciones sustantivas para generar cambio, desde esa óptica. Cada vez está cogiendo más relevancia la proyección social. ¿Qué no ha sido atractivo? La proyección no genera dinero necesariamente directamente, pero quienes han tenido la vocación o el horizonte, la visión más bien, de darle importancia a la proyección social, pues son precisamente las instituciones que van adelante. Eso se puede convertir en algo más, hablando del prosaico tema del dinero y de los ingresos, en consultoría. Las universidades son organizaciones de conocimiento. Y al ser organizaciones de conocimiento, qué mejor que ponerlo en práctica, solucionando problemas tanto de las entidades públicas, las instituciones, como también de las empresas. Eso es, y vamos a ver los rankings de las universidades en el mundo, siempre aparecen las universidades gringas, en los 10 primeros lugares siempre hay 8. ¿Pero por qué? Porque manejan las universidades como empresas. Y las empresas tienen siempre un objeto social. Claro, es fundamental generar riqueza financiera, por supuesto, ¿cierto? Pero ¿a través de qué? De un objeto social, es decir, de proveer un servicio. ¿Y cuál es el servicio de las universidades? Además de proveerle a la sociedad, los clientes no son los estudiantes son el insumo. Son los profesionales que se le proveen a la sociedad. La sociedad luego entonces es el cliente. La investigación debe tener soluciones pertinentes para los sectores que sean, si es en ingeniería, no sé, el sector automotriz, infraestructura, que tenemos problemas gigantescos acá. Somos el país más atrasado del hemisferio en materia de infraestructura vial, es increíble eso, o sea, no sé, realmente es chocante hablar de esa triste realidad, pero ese papel de las universidades es fundamental, es fundamental. Tengo el privilegio de participar como la única universidad privada en un pequeño clúster con universidades públicas y en una gesta que estamos haciendo que es la de visitar entidades públicas para ofertar los servicios precisamente de consultoría y dar soluciones como universidades. Por supuesto que las universidades públicas manejan megaproyectos, pero bueno, ahí vamos nosotros como socios pequeños de estas universidades grandes, porque si el Estado quiere, el gobierno quiere ayudar a las universidades a propósito de la crisis, pues dele consultoría. A propósito, las universidades no deben ser tan grandes, deben ser unos centros de pensamiento, de análisis, de proyección social, que permitan su manejo adecuado, que no se vuelvan gigantes. ¿Qué tan grande es la Autónoma? La Autónoma es una universidad pequeña, nosotros tenemos alrededor de 6.000 estudiantes, sí. Una universidad bastante pequeña, sí. Eso plantea un reto, porque todo tiene unos costos fijos que exigen que haya un mayor número de estudiantes. Sí, sí. Ese reto lo tenemos todas las universidades, o sea, sí. Realmente todo esto a propósito de las protestas y todo eso estudiantiles por los déficits que hay en materia de gastos operacionales en los que incurren las universidades públicas, pues eso se da además porque las universidades, como están funcionando, no pueden generar los recursos suficientes para dar educación de calidad. ¿Y por qué eso? Porque realmente el marco normativo, el contexto de políticas del Estado, pues no permite realmente el decidido apoyo de la empresa privada. Creo que es el único país del mundo donde las universidades tienen que ser fundaciones o corporaciones, tienen que ser ESALES. Eso quita la iniciativa de alguna manera de los empresarios privados. Por otro lado, las universidades públicas deben tener por su esencia, por su razón de ser y su condición de ser públicas, pues una estrecha relación con el sector
público de la región donde pertenezcan. La Universidad Nacional debe ser el principal contratista, o la distrital, a su vez también el principal contratista de la ciudad de Bogotá. Tienen el conocimiento. A propósito de la universidad pública, vale la pena escuchar del presidente de la Universidad Autónoma de Colombia, usted, Eduardo Hoyos, su criterio, su concepto sobre la crisis en la universidad pública, crisis financiera donde los edificios están descuidados, donde nadie sabe a ciencia cierta cuál es el déficit en la educación, llega como a unos 20 billones de pesos. Después de una pequeña pausa, ya volvemos a Mesa de Opinión. Volvemos a Mesa de Opinión. Me encuentro con Eduardo Hoyos, presidente de la Universidad Autónoma de Colombia, hablando de educación. Dijimos ya, de la educación parte todo. Es absolutamente indispensable generar esa conciencia, pero también una entre las tantas que es muy importante. La educación no solamente se recibe en el hogar, no solamente en el colegio, no solamente en las universidades, sino en todos los sitios. Uno cada día tiene que estar pensando en mejorar y en entregarle a la sociedad algo de lo de uno. El que se encierra en su propio yo se limita, y hay que educar bajo esa concepción para salir de ese individualismo que tenemos. Dejé anunciado otro tema, el de la educación pública, la crisis, los paros, en fin, pero se me ocurre que ese punto es otro de los vitales. ¿Quién dijo que uno solamente se educa? Por ejemplo, Alberto Lleras fue autodidacta, secretario general de la Organización de Estados Americanos, presidente de Colombia, y no fue a la universidad. De modo pues que no le parece, presidente, que una de las cosas que hay que hacer entre las tantas por la educación colombiana es hacer entender que todos los días tenemos que estarnos educando en los sitios y donde estemos. Así es. El tema de la educación es un tema de vida, de proyecto de vida. Sí. Y parte del desarrollo de todas las sociedades es precisamente la suma del desarrollo de los individuos. Aquellos países que han llegado a unos estados de desarrollo supremamente altos es porque también cada una de las personas se ha preocupado, podríamos decirlo coloquialmente, que no han sido conformistas con su desarrollo. Siempre hay algo por mejorar. Y no necesariamente estamos hablando de la parte material. Parte de nuestro problema, diría, como sociedad colombiana es el excesivo materialismo en el que nos encontramos. La percepción cultural está muy sesgada hacia esa parte material. El éxito se percibe en términos de dinero exclusivamente. Mira que ese es uno de los legados graves que ha dejado toda esta cultura facilista del narcotráfico, la corrupción, etc. Todo vale. Y invirtiendo si todos los valores. Totalmente. Pero resulta que eso no genera felicidad. Te dice que genera cosas muy sabrosas y todo, pero no es la felicidad. Genera son desgracias. Por supuesto, porque digamos que en un horizonte más amplio no puedo ser feliz si la gente, las personas que están a mi alrededor son infelices. Entonces el tema de la solidaridad, el tema de un pensamiento ciudadano, el tema de un pensamiento sobre comunidad es absolutamente necesario para desarrollar. Y ese debe ser, por supuesto, como lo mencionaste, doctor, no solo desde la familia. Claro, la familia es la génesis, es fundamental para el desarrollo, la educación de una persona, pero también son los complementarios ineludibles. El colegio es un contexto supremamente importante. De ahí que los mejores profesores deben estar en los años tempranos de los niños. Esos procesos de formación son absolutamente vitales, casi que irreversibles. Viene la educación media, el bachillerato, pues ahí yo creo que es un punto supremamente importante, que algo pasó en la educación colombiana.
que hay que unir con las universidades. Lo que llaman hoy 10º y 11 deben estar muy de la mano con la educación superior, tanto educación para el trabajo, técnica, tecnológica y por supuesto profesional, porque de otra manera es generar unos puntos de quiebre que son casi, que es irreversible el daño que se hace porque se pierden 1 o 2 años en un momento neurálgico de la vida de las personas. Lo otro, el tema de cobertura. Solo 36 de cada 100 colombianos tienen la posibilidad de estudiar educación superior en Colombia. Y eso es absolutamente grave. Sobre todo en esta época en que, como ya usted lo advertía, la competencia es internacional, está globalizada y uno compite con gente que no sabe ni siquiera dónde está ubicada. Bien, pasemos un tanto, ya se nos está agotando el tiempo. Las 61 universidades e instituciones públicas están en crisis, y están en crisis no solamente por falta de recursos. Este país ha vivido en constante déficit fiscal, sino que también es una crisis de valores, también es una crisis estructural en el sentido de conectar realmente el sector educativo público y también el privado a la empresa país. ¿Qué hay que hacer para solucionar eso y ojalá solucionarlo de fondo, amén de que el Estado haga finalmente todos los esfuerzos y supla ese déficit y supla las deficiencias de muchos gobiernos que definitivamente la han cuidado, y eso es producto de la aplicación de un modelo neoliberal donde se quiere dejar, y lo digo frente al presidente de una universidad privada, se quiere dejar todo en manos del sector privado y como que no ponerle la mano de verdad al sector público. Creo que las dos son indispensables y creo que las dos son convenientes para el desarrollo del país. Pero por supuesto, claro que sí, doctor. A ver, insisto en lo que había mencionado hace unos minutos. Sí. Tenemos que desarrollar una política clara, seria, de Estado en tema de educación. Eso es fundamental. Vital. De ciencia y tecnología, fundamental. ¿Cuáles son nuestras apuestas? Y por supuesto una política, digamos, que del presente continuo, que es la política industrial. Tenemos que sinergizar esas 3 políticas para encaminarnos en una senda de desarrollo. No hay otra forma. A veces nosotros hemos optado, los diferentes gobiernos han optado por caminos cortos y resulta que en la senda del desarrollo no hay caminos cortos. De ahí que hemos tenido esos vaivenes, dependemos todavía en gran porcentaje de una oferta exportadora de commodities, de productos primarios, que si el precio del petróleo baja, que si el carbón, en fin, todo este tipo de cosas que nos dejan al vaivén de precisamente esa demanda y de esa oferta, con esos choques, pues digamos, en la calidad de vida de los colombianos. Eso va con el tema cultural también. El tema cultural, hablando y pegándome de ese ejemplo que acabo de ver de esa situación, somos conformistas. Pues subió el precio del petróleo, qué magnífica oportunidad, como sucedió hace unas décadas, ya varias décadas, cuando la bonanza del café. No aprovechamos, se acabó la bonanza, se acabó la plata, no la gastamos, nos comportamos, buscamos la zona de confort. Y eso se traslada a las universidades también. Se ha creado como una especie de endogamia también, de académicos que hablan y especulan sobre temas muy teóricos, y bueno, eso es valioso, por supuesto, no estoy criticando eso, pero también hay que generar conocimiento útil y significativo, porque de otra manera, que sea pertinente para la sociedad, porque de otra manera no vale la pena. Y finalizo diciendo lo siguiente: han habido muchos desaciertos por parte de los diferentes gobiernos, y es un tema también de cómo los recursos se están enfocando, los recursos públicos. Los recursos públicos deben estar enfocados en materia de educación a las universidades públicas. Serpilo Paga fue muy fuerte para la universidad pública, eso es parte del déficit, y para las universidades pequeñas, privadas pequeñas, dadas las condiciones. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con eso?
quedó un déficit en la universidad pública, pues además de todos esos problemas estructurales de falta de gestión, de burocracias, en fin, de endogamias poco productivas burocráticas, y además de eso, estas políticas en un momento dado lo que han hecho es volver mucho más frágil todo el sistema universitario. ¿Qué es el reto que tiene el presente gobierno? Ojalá haya por primera vez, por lo menos en materia de educación superior, una política clara, que tenga un aliento mucho más allá de los 4 años de cada presidente. Eso es absolutamente fundamental para poder salir adelante. Y eso se llama política de Estado y no de gobierno. Sí, señor. Cada vez que hay una reforma tributaria se dice, vamos a combatir la elusión, vamos a combatir la evasión, vamos a combatir la corrupción. Si eso se hiciera, no había necesidad de reforma tributaria y nos sobraría plata para la educación y para muchas cosas donde vivimos en constante déficit. Hago la última pausa, ya regresamos. Volvemos a Mesa de Opinión, a su última parte, y hay algo que quiero tratar con el presidente de la Universidad Autónoma de Colombia aquí presente. ¿No le parece que el Ministerio de Educación debiera ser el más importante? Sí, señor, estamos de acuerdo. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, me parece que deben ser los tres, de acuerdo a nuestro modelo, nuestra fisionomía, nuestro momento histórico, las tres carteras a las cuales hay que enfatizarle la atención, y eso quiere decir, se traduce en recursos, en políticas claras, y creo que de alguna manera todas estas, eso redundaría precisamente en cambiar un poquito el rumbo, que no está muy claro, desafortunadamente. Si vemos la historia del nuevo gigante, China, en el año 1978, cuando Deng Xiaoping decidió darle apertura, lo hizo a través del sector rural, dándole iniciativa a pequeñas fincas, a pequeños predios, con unos excedentes que se iban generando cooperativas, centros financieros, en fin, toda una historia que ha llevado a la China precisamente a consolidarse como uno de los 2 gigantes de la economía mundial. Pero fíjense, amables televidentes, que el presidente Eduardo Hoyos tiene completa razón. Educación, salud, agricultura. ¿Por qué imagino que los coloca en ese orden? Pues porque sabe él muy bien como educador que de ella parte todo. La salud, porque es que sin salud pues sencillamente no hay vida. ¿Para qué lo demás? Y la agricultura, porque este es un país eminentemente con una vocación agropecuaria completamente por el piso. El campo colombiano se volvió hace mucho tiempo el peor negocio, y ojalá que con estos acuerdos, claro, quedan unos focos de violencia todavía complicados, pero el grueso, el mayor ya se desmovilizó. Ojalá que esos acuerdos se implementen. De modo que estoy bien en la explicación que doy a la prioridad que le da a usted a los 3 ministerios. Absolutamente, doctor. Yo aclararía en la última, y eso es porque lo dije de tal manera, es con una conciencia, por supuesto, ambiental muy fuerte. Claro. Pasar del segundo lugar en biodiversidad, el segundo lugar en el mundo en agua limpia, en agua dulce, al puesto 23, pues es realmente lamentable. ¿Por qué? Por los cultivos ilícitos, por la tala de bosques irracional, por la minería ilegal. Esas son las apuestas que tenemos que hacer nosotros. O sea, cuando me refiero a agricultura, digamos que más me refiero a todo el sector agrícola en general. O sea, hablo también del aspecto forestal, el aspecto de cuidar la biodiversidad, el aspecto que es relacionado con la sostenibilidad y sustentabilidad, que no quiere decir otra cosa sino una ecología entre lo social, es decir, lo que compete a los seres humanos y su contexto. Muy bien, se nos acabó el año, estamos en Navidad. Que sea de mucha alegría, de mucha fe, de mucha esperanza, de mucho amor, de mucho entendimiento, que esta Navidad nos traiga, ojalá, la paz
que podamos consolidar, ojalá con el año que viene. Usted, ¿qué balance en 1 o 2 minutos haría del año que está por terminar y qué sugiere para que arranquemos con pie derecho en el 2019? Bueno, debo decir lo primero, que terminé el año muy bien compartiendo contigo, doctor. Un placer, quiero reiterar eso. Quiero manifestarle a los miles de televidentes, tanto en Colombia como en otros países, que lo mejor está por venir. Yo considero que este fue un año de transición, un año fuerte, de cambios. Tenemos un presidente nuevo, joven, igual que yo me veo en ese mismo escenario, con muchas ganas. Pero un presidente al que hay que, ojalá que aprenda lo que le hace falta rápido, porque como que no tiene el norte muy bien definido, como que habló de un gran acuerdo nacional que no se ha puesto a concretarlo, como que ojalá el año entrante arranque trazándole un rumbo más definido al país, ¿no le parece? Me uno a ese deseo. Parte a veces de la juventud le sobra energía, pero sí, necesitamos la sabiduría también de quienes han recorrido ya este camino. Sí, señor. Un feliz año para todos, para ti, para tu familia, doctor, para todos tus seres queridos, para todos los televidentes. 2019 nos espera con grandes cosas, grandes retos, pero asomámoslos con entereza, como nos caracteriza a los colombianos, con berraquera, diríamoslo así. Qué bueno ese optimismo. La planta, los principales colaboradores suyos en la Autónoma, ¿tienen ese mismo vigor y esa misma juventud? Sí, señor. Eso espero. Eso espero. Pues hasta ahora estamos consolidando un equipo muy fuerte. Cada vez se unen más personas, porque cuando hay un norte, cuando hay claridad de qué es lo que se quiere hacer, y también hay humildad. Tiene que haber humildad, porque si no escuchamos, si no somos receptivos a retomar, a cambiar el rumbo cuando no estamos haciendo las cosas lo suficientemente bien, pues no vamos a obtener buenos resultados. La vida es un aprendizaje Presidente, constante. Muchas gracias por haber venido a Mesa de Opinión. Feliz Navidad para ti, para los tuyos, para toda la Autónoma. Muchas gracias, doctor. Lo mismo para toda la gente, la familia de Teleamiga. Muchas gracias. Y feliz Navidad para todos, que el Dios de Colombia nos traiga en estos días mucha paz, mucha tranquilidad, mucha alegría, y que el año entrante ojalá que sea distinto, ojalá que por fin tomemos los colombianos la decisión de proyectar este país en grande, olvidarnos de tanta polarización y pensar en el 2019 que Colombia es de todos y que tenemos que trabajar todos en conjunto por ella. Feliz Navidad y feliz año.